Bueno, entonces vamos a empezar con Juan 15, 18. Hoy no voy a hablar yo, voy a dejar que el Espíritu Santo hable a través de la palabra. Entonces voy a darles muchos versículos. Si ustedes quieren pueden tomar notas y luego lo revisan en su casa. Yo voy a estarlos leyendo. Simplemente vamos a entender que no estamos solos. Cuando Jesús, después de que resucitó, bueno, antes, realmente fue antes que les prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, que enviaría al Consolador. Y pues eso es una promesa, eso se cumplió y eso se cumple hoy en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros y no estamos solos. Entonces está la promesa, está el cumplimiento. Vamos a ver cuál es la misión del Espíritu Santo y vamos a ver qué sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que cantábamos, ¿cierto? Espíritu Santo, ven y llénanos. Entonces vamos a salir de aquí llenos, pero no solo a salir de acá llenos, sino a permanecer llenos del Espíritu Santo. Entonces la promesa, Juan 15, 18. Juan 14, del 15 al 18. Juan 14, del 15 al 18. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Bueno, Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y gracias porque podemos sentir el Espíritu Santo, podemos sentir el mover de tu Espíritu, Señor. Y ahora queremos llenarnos, Señor. Queremos conocerte un poco más y te pedimos que nos hables, Señor, para movernos, Señor, y andar en el Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esa es la promesa. Ahora el cumplimiento. El cumplimiento de esa promesa está en Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, que cuando escuchamos el mensaje del evangelio, lo creímos, entonces fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo. Es decir, que ahora el Espíritu Santo mora en mí y en ustedes, mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y es un sello, es la garantía que tenemos. Correcto, ahí está el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver rápidamente cuál es la misión o cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es nuestro consuelo y nuestra compañía. Ahí está en el mismo versículo con el que empezamos. Dice, y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El consolador, el que nos consuela. En tiempos difíciles, Él es el que nos abraza, es el que nos da paz, el que nos dice tranquilo, y es el único que da esa paz que sobrepasa el entendimiento. Pero también nos acompaña, no estamos solos. Entonces, una de las primeras funciones del Espíritu Santo, nos consuela y nos acompaña. Segundo, nos convence del error. Ahí está el antico en Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es decir, nos convence del error en cuanto al pecado. Es decir, que debemos, él pone en nosotros esa convicción de pecado, es decir, pone en nosotros, nos muestra el camino que debemos seguir, debemos alejarnos del pecado y vivir en arrepentimiento. En cuanto a la justicia, es decir, nosotros deberíamos morir, nosotros deberíamos pagar por el pecado, pero Cristo pagó, Él se hizo justicia por nosotros. Y en cuanto al juicio, porque ya Satanás, que es el enemigo, está vencido. Entonces,
es nuestro consuelo, nos convence del error. Tercero, nos asegura que somos sus hijos. Nos asegura que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que debemos tener, que somos hijos de Dios. Y esa posición no nos la quita nadie. Entonces, es nuestro consuelo, nos convence del error, asegura que somos hijos de Dios. Y ahora, nos ayuda en la debilidad. Ahí está en Romanos 8:26. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Entonces, nos ayuda en la debilidad. Y quinto, nos muestra lo que debemos responder. Lucas 12:11-12. Nos muestra lo que debemos responder. Dicen: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y también el Espíritu Santo nos muestra qué responder. A veces, y en esas situaciones difíciles, cuando las relaciones, cuando la convivencia se pone un poco tirante, tensa, el Espíritu Santo nos muestra qué decir. A veces nos dice, habla, o a veces nos dice, calla. El Espíritu Santo nos muestra qué responder. Entonces, quizás hay más funciones, quería mostrarle hoy 5. Él es nuestro consuelo y nuestra compañía. Nos convence del error, nos asegura que somos sus hijos, nos ayuda en la debilidad y nos muestra lo que debemos responder. Para poder vivir en el Espíritu, para poder actuar, para poder dar ese fruto del Espíritu Santo, para vivir vidas en libertad, para vivir vidas plenas, para vivir como cantábamos, estar purificados, lavados, renovados. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estar llenos? ¿Cómo estar tanqueados? Hice una analogía con el alimento físico. Para yo estar lleno físicamente, ¿qué necesito? Primero, pues tener unos recursos. Segundo, necesito tener hambre. Porque si no tengo hambre, no voy a buscar alimento. Tengo que ir a buscarlo. Tengo que ir al restaurante, tengo que ir a la casa, tengo que ir a la cocina. Tengo que conocerlo. Tengo que conocer el menú, saber qué voy a comer. Tengo que pedirlo. ¿Cierto? Tengo que decir, bueno, deme esto o démenos esto, o por lo menos pedir los ingredientes, o tengo que pedir. Y por último, tengo que comer. Entonces, igual pasa con el Espíritu Santo. Tengo que tener recursos. ¿Cuáles son los recursos? El arrepentimiento y el perdón. Para poder ser lleno del Espíritu Santo, tiene que operar el arrepentimiento, el que no nazca de agua y del Espíritu. El agua significa la limpieza, el arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de dirección, sentir el pesar del pecado, pero un cambio real. No puedo estar lleno del Espíritu Santo si estoy en pecado. ¿Y todos pecamos? Sí, todos pecamos, pero necesitamos arrepentirnos, ponernos en paz con Dios. ¿Qué otro recurso tenemos? El perdón. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si no hay perdón en nuestras vidas. Porque en la falta de perdón obstaculiza las oraciones.
Dios está más interesado en llenarnos de su espíritu que quizás nosotros de estar llenos. Pero el Espíritu Santo no tiene cabida en un corazón que tiene una raíz amarga, que tiene falta de perdón, porque no hay campo. Cuando yo vacío ese corazón, cuando yo entrego y suelto y perdono, entonces el Espíritu Santo me puede llenar. Recursos: el arrepentimiento, el perdón. Hambre. Qué bendición que sentimos hambre, porque si no sintiéramos hambre no podríamos comer. Y así debe ser el Espíritu Santo, debemos anhelarlo, como el niño recién nacido que anhela la leche, ¿cierto? Me acordé de Katica, ¿no? Cuando recién nació, ¿cómo era que hacía? Nació con hambre. Así debemos anhelar el Espíritu Santo, sentir hambre y sed del Espíritu Santo. Debemos buscarlo intensamente. Por eso dice, anden en el Espíritu. Debemos movernos. Ni legalismo ni libertinaje, pero tampoco ni pasividad ni activismo. Debemos andar en el Espíritu Santo. Debemos conocerlo. Debemos conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un qué, es un quién. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Por eso por el Espíritu Santo debemos tener una relación. Debemos andar en esa relación diaria con el Espíritu Santo. Debemos tener intimidad con el Espíritu Santo, pero debemos conocerlo. Debemos pedirlo. Y ahí es la regla de oro. Voy a permitirme leer Lucas 11, del 9 al 13. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que se le llama, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le hará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le hará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces mira que es casi una orden del Señor que pidamos el Espíritu Santo, que pidamos la llenura. Y a veces dicen no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Pedamos la llenura del Espíritu Santo, hay que pedirla. Y por último, hay que comer y beber. ¿Cierto? Porque puede estar servido, pero no lo comemos. Entonces hay que comer. Jesús dijo, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si supieran quién les está dando y a quién le están pidiendo, yo les daría a beber y ustedes beberían de esa agua. Entonces debemos beber de esa agua, debemos comer de la palabra de Dios, debemos estar nutridos, estamos llenos, llenarnos, pedir y llenarnos del Espíritu Santo. Debemos vivir llenos. Y yo le decía esta mañana al Señor, yo quiero vivir así. ¿Por qué no vivimos llenos del Espíritu Santo? Tenemos los recursos, tenemos los medios, Dios nos lo da. Y es más, Él vive entre nosotros, pero no dejamos que Él nos llene, que Él nos sature. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Primero, se desata poder. Se desata el poder de Dios.
Hechos 13, 8, 12. Está aquí hablando del apóstol Pablo, que hay un hechicero que lo está ahí molestando. Y dice, pero Elimás el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se desata el poder de Dios. Y el enemigo queda derrotado y los incrédulos se maravillan del poder del Señor. ¿Qué sucede también cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Desaparece el temor. Desaparece el temor. Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el temor se va. Porque ahora el que actúa es el Espíritu Santo. Porque ahora, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Llenos del Espíritu Santo, libres de temor. Y por último, y terminamos con esto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Hechos 7:55. 7:55. Sí. Esteban, a los apóstoles les habían prohibido predicar el evangelio, predicar la palabra, pero ellos habían dicho, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ellos seguían predicando la palabra de Dios. Y entonces Esteban les estaba diciendo, ustedes son torpes de oídos y de corazón duro. Y que les decía, ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces los fariseos y todos entraron en cólera. Dice, y al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Empezaron a apedrearlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y toda una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellores fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aún en el peor dolor, podemos ver la gloria de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces no vemos el dolor, sino vemos la gloria de Dios. Y así podemos, como Esteban, que aún en la muerte, él no vio el sufrimiento, sino pudo ver la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de nuestro Padre. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque aún allí, en el dolor, escupido, crucificado, traspasado, coronado de espinas, escupido, estaba lleno del Espíritu Santo. Y se desató el poder y hubo horas de oscuridad y la tierra tembló. Pudo ver la gloria de Dios. Entonces, que mis queridos hermanos, amigos, familiares,
vivamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos las herramientas. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene, que nos sature. Oremos en el Espíritu. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que no nos dejarías solos, que enviarías al que nos consuela, al Espíritu Santo para que nos acompañe. Y gracias, Señor, porque esa promesa se cumple, Señor, cuando te recibimos en nuestro corazón, cuando te aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Y gracias, Señor, porque tú nos convences del error, tú nos muestras qué decir o qué callar en momentos difíciles. Tú, Señor, le confirmas a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú, Señor, nos convence del error y eres nuestro consuelo. Pero cuando somos llenos de ese Espíritu Santo, Dios, se desata poder. Se desata un poder, Señor, que nadie lo puede detener, Señor. Porque dice que es el mismo, tú nos das ese mismo poder, dice tu palabra, con el que Cristo resucitó entre los muertos. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Y Señor, y llenos del Espíritu Santo, el temor se va. Porque en el amor no hay temor. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Podemos vivir, Señor, libres del temor. Ven, Espíritu, ven, ven. Llénanos, llénanos, llénanos. Señor, que salgamos llenos, llenos y permanezcamos llenos. Que andemos en el Espíritu, que te anhelemos. Estemos en paz contigo, Señor, que cuando nos acostemos cada noche, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Y que si hay algo que perdonarte, lo entreguemos a ti, allí en la cruz. Que tu palabra dice que no tomemos venganza nosotros mismos. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando te entregamos ese dolor a ti, Señor, tú te encargas, Señor, de eso. Y nos da paz, Señor. Y nos liberas. Y somos libres. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo. Que entendamos que tú, Espíritu Santo, es una persona. Y que nos relacionamos contigo en intimidad. Tú nos abrazas, tú nos consuelas. Y que te estemos pidiendo, Señor, como un hijo le pide a un padre el alimento, te pidamos a ti todos los días, que tú nos invitas a pedir el Espíritu Santo, a pedir la llenura, que ya te tenemos, a que nos llenes, a que nos satures, y que estemos bebiendo y que estemos comiendo de tu palabra, de tu espíritu, de esa agua, Señor. Ríos de agua viva, Señor, fluyan dentro de nosotros, Señor, porque te tenemos a ti. Señor, y que podamos ver tu gloria, aún en el dolor, aún en la dificultad, aún en la tristeza, aún en el dolor, Señor, podamos ver tu gloria, porque ese dolor no es nada comparado, Señor, con lo que nos espera, Señor, en la eternidad, Señor, a tu lado. Y miremos, Señor, lo eterno, Señor, que busquemos primeramente tu gloria, tu reino, tu justicia, Señor, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos ver tu gloria, Señor, andar en el Espíritu, Señor, porque solo así tenemos vidas plenas, Señor, aún en medio de la dificultad, y entendamos que no estamos solos, porque tú estás ahí. Ven, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.